Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. Bien, en esta ocasión vamos a presentar un robot, un EA o un bot, como le decimos en el canal de Telegram, cuyo nombre es Sofía. El robot Sofía es un robot altamente inteligente y hoy vamos a demostrar cómo los robots pueden ir evolucionando y dando mejores y mayores rendimientos en el trading algorítmico. Y pues teníamos bastante tiempo que no entregábamos un EA. Y bueno, la existencia de muchos de ustedes que me han escrito al canal de Telegram pidiéndome un bot con este tipo de operativa, pues dediqué un tiempo para poder diseñar un bot lo suficientemente inteligente que pueda hacer entradas altamente efectivas y que a través del tiempo pueda obtener mayores beneficios o buenos resultados. También quiero decirle que el robot Sofía será un robot exclusivo para la comunidad de Book Gratis 12 y que al final o a lo largo del video, mejor dicho, voy a estar dando algunos tips para que usted pueda obtener este bot de forma gratuita y también voy a estar dando la mejor estrategia que yo considero para que usted pueda obtener mayores beneficios y una alta rentabilidad con el robot Sofía. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube y que también se suscriban al canal de Book Gratis 12 y al canal de Book Gratis 12 Binarias y Forex en el canal de Telegram, puesto que allá estamos entregando estrategias de forma gratuita, robots de forma gratuita, y que usted podrá sacar buenos beneficios. A su vez, también quiero recordarles que tenemos un grupo de WhatsApp donde las personas que analicen y las personas que puedan demostrar que están analizando en el canal de Wall Street y Logan, es un chat donde se están haciendo análisis. Quienes hagan análisis allí, pues van a ir al grupo de WhatsApp, porque el grupo de WhatsApp es para hacer análisis, no para recibir señales. El grupo de señales lo vamos a hacer más adelante y yo voy a estar dando señales diarias de forma gratuita, pero por ahora pues estamos en un grupo de análisis para tratar de formar lo más que pueda a muchos traders y bueno, tenemos personas muy importantes dentro del grupo que aportan excelente análisis como Wilson, como Juan y ahora pues entró Luis, también está Gloria, en fin. Entonces vamos a suscribirnos entonces al canal de YouTube porque también podemos tener operativas en vivo y análisis en vivo y usted pues va a tener ese beneficio cuando activa la campana pues y nos conectamos en vivo, usted automáticamente va a ver nuestros análisis y también va a poder hacer todas las entradas que pueda con los análisis que hagamos en el momento. Dicho esto, y presentando al robot Sofía, pues vámonos a la gráfica y vamos a presentar ya al robot para que sepan cómo funciona. Bien, acá estamos en la gráfica del Boom 500, estamos en temporalidad de 1 minuto, es una de las que más recomiendo, ya vamos a ver en las otras temporalidades, pero vamos a tratar de trabajar en temporalidades de 1 minuto y ya está activado el EA Sofía B500 Book Gratis 12, así se llama este robot. Recuerden que el trading algorítmico tiene que estar activado para que pueda hacer las entradas, sobre todo para aquellas personas que son nuevas. Para añadir el mercado Boom 500, se van acá, le dicen Boom, y acá está el Boom 500, le dan clic y luego cargan el robot. Y listo, ya ahí tienen el robot cargado y que esto esté activado para que empiece a hacer sus entradas. Lo otro que quiero decir es que ya vamos a cargar el robot, pero fíjense que Sofía trabaja de manera inteligente y apertura operaciones, en este caso pura venta, en el mercado Boom 500 trabajando con velas trend. Acá hizo una operativa y acá cerró. Son exactamente 1000 pips y son $2 para este mercado. Fíjense que acá hizo una operativa y a pesar de que hubo varios spikes, no cerró la operativa y la cerró justo acá, fíjense, y acá hubo un spike muy pequeño y aperturó otra operativa. Por lo tanto, aquí tenemos $2, $2 son 4, más lo que se está ganando acá, que está cerca de $1 seguramente. Si viene un spike, él no va a cerrar la operativa. ¿Por qué? Porque no solamente Sofía, el robot Sofía está dotado para hacer entradas después del spike, sino que a su vez su salida o el cierre de la operación va a estar dada
siempre y cuando hayan SPY y a su vez estén por encima de una EMA que ya la vamos a ver en las configuraciones. Así que confía en este caso en Sofía, que Sofía pues va a estar cerrando de forma sencilla sus operativas. Ahora bien, si usted es de las personas que están muy desesperadas y que prefieren trabajar con pocas velas trend, pues Sofía, cuando aperture esta operativa después de este SPY, voy a acercarlo porque el SPY está muy pequeño, fíjense que hubo un SPY acá, terminó positivo, y fue muy pequeño y automáticamente hizo una operativa. Acá cerró en $2, aperturó acá y cerró acá, son 1000 pips lo que hay acá. Y usted puede 1, 2, 3, 4 y cerrar la operativa acá, 1, 2, 3, 4, cerrar la operativa acá de forma manual y vamos a ver, 1, 2, 3, 4, cerrar la operativa acá, listo, de forma manual. ¿Ok? Entonces, usted decide si quiere trabajar esa estrategia con Sofía. Lo cierto es que si la trabaja de esa forma, va a estar siempre ganando y teniendo pocos SPY en su contra. Pero también es posible que existan una vez de 4 velas o 3 o 2 otro SPY. Por ejemplo, aquí vamos por el segundo. A lo mejor hubiese aperturado acá y algunos me pidieron, profe, haga un robot donde una vez que haga un SPY, pues agarre 3, 4 velas trend que no quiero estar cerrando de forma manual o no quiero estar esperando y aperturando. Pues este bot es esencial para ello. Pero yo lo que hice fue dotarlo de mucha más inteligencia, sobre todo para que no solamente aperture después de los spikes, sino que también cierre las operativas después de cierto tiempo. Ahorita lo vamos a observar cuando carguemos el bot. Vamos a cargar el bot. Les recuerdo que para cargar el bot, cuando yo se lo envíe, cuando usted lo tenga, acá les aclaro que aquellas personas que quieran tener este bot, pues van a tener que estar suscritos al canal de YouTube y al canal de Telegram. Ahorita les digo cómo se los voy a estar enviando. Y que a su vez, cuando carguemos el bot o cuando yo se lo envíe o cuando usted lo tenga o cuando usted lo adquiera de forma gratuita, lo que va a tener que darle doble clic y estando el MT5 abierto, y una vez que usted haga eso, automáticamente se le va a venir donde están los EA que usted tenga y automáticamente pues entonces usted va a tener que solamente arrastrarlo. Buscamos en este caso el EA Sofía B500 Boot Gratis 12. Acá nos dice que si queremos cargar el boot, le decimos que sí. Y una vez que carguemos el boot y le digamos que sí, vemos que Sofía está en la versión 1. Voy a seguir sacando versiones, sobre todo para otros tipos de mercados, sintético y para Crash o para el Boom 1000. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Le vamos a decir que permite las modificaciones. Acá hay una advertencia. Esta versión es solo para Boom 500. ¿Usted puede ir probando este bot en cualquier otro mercado? Sí, pero yo lo diseñé para este mercado. Usted puede probarlo en cualquiera, pero está diseñado para este mercado exclusivamente, pensado en este mercado exclusivamente. Bien, vámonos con los parámetros para que usted pueda sacarle mejor provecho a Sofía. Y ya pues dimos un tip de cómo sacarle mejor provecho a Sofía. El primero es que si usted quiere cerrar de forma manual después de 4 velas trend, pues lo puede hacer. 3 velas trend, 2 velas trend, usted decide de acuerdo a su experiencia. Lo primero que hice fue dejarle el lotaje para que usted pueda cambiar a Sofía de forma manual. El lotaje, este es el mínimo. El stop loss yo le sugiero que lo deje en 0. Si usted quiere probarlo de otra forma, hágalo, pero la mejor forma que yo conseguí es con un stop loss en 0, y ahorita le explico por qué. Este take profit que está establecido acá es de 1000 pips, que a 0.2 nos está dando exactamente $2. Cuando él alcanza $2, pues él automáticamente cierra. Si usted quiere $1, pues tendría que colocarle 500. Pero a $2 yo vi buenos resultados. Ahorita lo vamos a ver en la prueba. El número mágico, no lo toque, no hace ninguna función. Esto sí hace una función, que es una EMA, en este caso de 55 periodos. Usted puede cambiar esto a otras EMAs, sí. Pero yo he conseguido mejores resultados en las 55. Puedes colocar una EMA, o sea, cuando hablo de EMA es una media móvil exponencial. Usted puede colocar a 100, a 200, a 50, a 10, a 15, a 20, a 5. Usted decide. Yo en 55 conseguí buenos resultados. Y este último número es importantísimo porque este número es quien me cierra las operativas
de forma automática. Yo lo configuré para que cada 15 minutos él cierre la operativa siempre y cuando, escúcheme bien, siempre y cuando la vela esté por debajo, perdón, por encima de las 55, o sea, que ya se haya colocado en una tendencia alcista. Entonces, fíjense que le estoy diciendo de que si acá tiene 100, tendría que estar la vela por encima de 100 después de X tiempo. Y ya les voy a dar un ejemplo. Vamos a dejarlo tal cual así y pues vamos a ver cómo está este ejemplo, ¿no? Fíjense, acá aperturó cuando activé el bot, inmediatamente después del SPY hizo la entrada. Vino un SPY acá, se puso en negativo, pero cerró en esta vela justo cuando llegó a $2. Él no abrió más operaciones hasta que vino este SPY, porque si abre otra operación acá, pues nos comemos el SPY. Entonces, fíjense que si usted trabaja con 2 velas tren, con 4 velas tren de forma manual, pues no hubiese agarrado estos SPY. Sofía apertura el robot, lo apertura, vienen los SPY, pero él no cierra porque él sabe que está en una tendencia bajista. Porque si hubiesen pasado 15 minutos, contaríamos entonces 15 velas, porque acuérdense que estamos en vela de 1 minuto, él, si estaría por encima de la EMA 55, él cerraría la operativa. Pero como sabe que está en tendencia bajista, no cerró y automáticamente acá cerró con un beneficio de $2, llevamos 4. Acá hubo un SPY pequeño, miren, observen, aquí está un SPY pequeño. En la siguiente vela, después del SPY, el robot, Sofía, apertura una operativa a la baja y fíjense que acá debe estar cerca ya de los $2, o sea que ya serían $6 de forma muy tranquila con Sofía. Entonces, así funciona Sofía. Internamente está dotado de otras series de elementos que no vamos a estar discutiendo en este video, pero sí está dotado de una serie de elementos que hace que el robot sea un poco más seguro que otros robots de trading. El trading algorítmico entiende de que puede funcionar bien cierto tiempo bajo todas las condiciones o puede incluso funcionar bien con ciertas condiciones todo el tiempo. Entonces, Sofía tiene algo de ello, tiene un poco de inteligencia en ese sentido. Entonces, vamos ahora a configurar Sofía de otra manera para que usted pueda ver mejores resultados. Vámonos para la prueba. Asegúrese que esté en el BUN 500, en el símbolo, asegúrese que esté en M1 y a su vez, pues vamos a seleccionar todo el año. Acá está cada TIT en base a TIT reales. Es lo más cercano que podemos tener para poder ver que Sofía está funcionando. Bueno, vemos que el bot es Sofía y lo que hacemos es ver los parámetros de entrada. Nos aseguramos que sean los mismos. Vamos a ver con esos parámetros de entrada que nos hubiese dado Sofía a lo largo de todo el 2021. Bien, ya aquí estamos el 1 de enero hasta el 8 de agosto de 2021. Le decimos empezar y a ver cómo se comportaría Sofía a lo largo de este 2021 y ver y observar, vamos a cerrar acá, cómo se va comportando Sofía. Con los parámetros que tiene preestablecido, Sofía, pues vemos que en algunos momentos tiene unos pequeños retrocesos significativos. Aún así, pues con una cuenta de $100 vemos que no se redujo mucho el dinero, pero sí vemos en algunos momentos lateralizado, incluso bajista como acá, que estamos viendo acá, es precisamente porque está en una tendencia alcista en ese momento el mercado BON 500. Usted puede buscar la fecha, ir a la gráfica y se dará cuenta de eso. ¿Qué le sugiero yo para que el segundo tip, para que usted pueda sacarle un mejor provecho a Sofía, es que usted lo active en tendencia bajista? No quiere decir que en tendencia alcista no se le pueda sacar, sí se le puede sacar. Incluso si cierra con velas trend, pero tiene un poco más de riesgo. Entonces vemos que Sofía con los parámetros naturales que ya tiene, que son estos parámetros que vienen por defecto, con la 55, con la 15, con los 1000 pip y con un lotaje mínimo, vemos que Sofía puede llegar incluso cerca de los $600. Acá cierra por encima de los $550 y eso está bien para Sofía. O sea, creo y considero que sería un buen bot y con un comportamiento no tan volátil, pero sí con buenos resultados. En el Bastet nos vemos que tenemos una reducción del 23%, es bastante considerable, pero nos da un beneficio de cerca del 500%. Entonces, el riesgo-beneficio es mucho mayor al beneficio. Vemos acá
en qué jornadas se comporta mejor. Vemos que en ciertas jornadas, sobre todo en la europea, no, en la de Estados Unidos, pues se ve reducido. Y también vemos los días que mejor se comporta. Los viernes tiene mayores beneficios, los domingos, los fines de semana, los miércoles no tanto. Y vemos pues cómo vemos acá este comportamiento de Sofía de ganadas y perdidas y cómo se va dando Sofía. ¿Cuál fue el peor beneficio? Fue un SPY de $12, pero tenemos acá incluso ganancia hasta $12 eh, que nos dio Sofía. Bien, ahora, si nosotros queremos cambiar los parámetros, por lo menos, si ya no queremos trabajar con 0.2, sino vamos a ver que nos da un lotaje de 0.5 con una cuenta de $100, a ver si nos soporta con ese tipo de lotaje. Y le dejamos los mismos parámetros, le damos empezar y vamos a ver cómo se comporta. Fíjense cómo va un comportamiento muy similar al otro. Acá tuvimos una bajada muy fuerte, por lo tanto, si usted aumenta el lotaje, pues va a tener que disponer de mayor capital, pero fíjense que ya pasó los 600, los 700, llegó cerca a los 800. ¿Por qué? Porque tenemos un lotaje mucho mayor. Ya pasamos los 1000 y eso con $100. O sea que en teoría no puso en riesgo desde el 1 de enero los $100 y ya vamos por $1,200. ¿Cuánto es eso? Estamos hablando de una ganancia de 1,100% con poco riesgo. Entonces, fíjense que Sofía puede dar buenos resultados de forma autónoma por su inteligencia, indiscutiblemente, pero siempre yo recomiendo tener un capital, si usted va a aumentar el lotaje, pues tener un capital significativo. Llegó cerca de los 1,400, eso sería 1,300% de ganancia en lo que va del año. Acá, fíjense, que es lo que yo digo, que es lo que se reduce de 1,400 a 1,000, entonces tendría que tener un capital cerca de, bueno, de $350 aproximadamente y termina con $1,200 el año. Pero esta es la reducción que usted, si se atreve a dejarlo de forma autónoma, entonces usted tendría que tener un capital por encima de 500 para poder buscar esto de forma autónoma. Sin embargo, les digo, si usted quiere tener mejores beneficios y evitar esto, entonces active Sofía única y exclusivamente en tendencia bajista y verá que los resultados se cuadruplican y puede llegar a obtener porcentaje de ganancia por encima del 3,000% de $100 en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque se evita las pérdidas, sino que estaría ganando, ganando, ganando y ganando. Bien, vamos a cambiar los parámetros. Ya no vamos a trabajar con esto. Vamos a suponer, fíjense que acá estaba en 10,000, estaba buscando $20 por entrada. Vamos a ver cómo se comporta con solamente $2 por entrada y a ver cómo se comporta para que vean cuál obtiene mejores beneficios. Fíjense todo lo que se redujo porque estaba buscando solamente $2 por entrada y no $20 como lo teníamos, porque teníamos 10,000 pip y no 1,000 pip en los parámetros. Y aún así, pues Sofía sigue manteniéndose y sigue creciendo y sigue creciendo. A pesar de que solamente está ganando $2 por entrada, fíjense en los niveles que llega en este caso, ¿no? Usted decide cuántos pip quiere ganar. Pero Sofía, con estos parámetros, pues se multiplican mucho las entradas. Vamos a ver a cuánto termina y si por el contrario, tenerlo a 10,000 pip da mejores resultados que tenerlos a 1,000 pip, porque ya sabemos que terminó en 1,200 con 10,000 pip. Acá tenemos 1,200, pero seguramente va a bajar porque estamos a final de mes, a final ya de la temporalidad y bajó. Fíjense, bajó y vamos a ver en qué termina. Pero obtuvo 1,200 aproximadamente, pero obtuvo mejores resultados con un parámetro de 10,000 pip y no de 1,000 pip. Eso lo quiero aclarar. Bien, acá si usted quiere cambiarle el periodo, por ejemplo, si le colocamos 12, vamos a colocarle 12 acá, y acá le vamos a colocar 10,000 pip, o sea, $20 por entrada, que sea take profit. Entonces, vamos a ver cómo se comporta. Esto es una EMA de 12 periodos y no de 55. Usted puede ir cambiando, fíjense que es mucho más riesgoso, a pesar de que hace más operativa, pero el riesgo se aumenta, ¿sí ven? Cómo se llegó a tener, en vez de $160, $75, o sea, perdió $25 allí. Y vamos a ver si con el periodo 12, en vez de llegar a 1,200, pues termina por debajo. Yo lo he probado con el periodo 55 y me da muy buenos resultados.
a usted le tocaría probar con qué EMA le podía dar mejores resultados. Con una EMA de 12 es una EMA muy corta y fíjense que los resultados no son tan buenos ni tan acertados como con una EMA de 55. Incluso si usted le coloca una EMA de 100 o de 200, yo creo que no puede obtener mejores resultados que una EMA de 55. Vamos a ver hasta dónde termina y si termina similar, pero creo, fíjense que terminó también cerca de los 1200, bueno, 1100, perdón, de los 1100 por debajo, los 1200 está acá arriba. Por lo tanto, en los parámetros es mejor, en vez de una EMA de 12, una EMA de 55. Usted puede probarlo con cualquier EMA. Este punto importante que es el cierre de la operativa en 15 minutos, a mí me parece que una operativa va bien con este parámetro en cero que es el stop loss. Usted, se lo dejo a usted para no hacer el video tan largo, se lo dejo a que usted lo pruebe con otros parámetros, pero eh, eh, yo con 15 lo manejo muy bien. Bien, dicho esto, pues vamos a dar un pequeño tips. Fíjense que ya cerró la operativa, ya lleva 2, 4, 6 dólares. Estamos hablando de 2 dólares, en este caso por operativa. Y cuando venga un spike, como está por debajo de la 55, si viene un spike en la siguiente vela, Sofía va a aperturar una nueva operativa, en este caso a favor de velas trend. Bien, vamos a dejar el video hasta acá. Quiero decirle que si usted desea este robot de forma gratuita, no se deje vender este bot, lo estamos entregando de forma gratuita. Espero que si alguien esté viendo este video, no pague por ningún bot, comuníquese conmigo, tratemos de hacer el bot que necesita para que podamos sacarle provecho todos, ¿ok? Entonces, este bot usted lo puede obtener totalmente gratis cuando se vaya al canal de Telegram Book Gratis 12, se afilia al canal y a su vez en el chat busque el administrador y me escriba al privado en Telegram y me envíe capture de la suscripción de YouTube y capture del canal de Telegram. Automáticamente, pues yo verifico, usted me puede enviar su correo y yo le envío al correo a Sofía. Sofía va a estar disponible entonces en los correos de aquellas personas que sean miembros del canal de Telegram. Por favor, no vendan estos bots, son gratuitos. Así que no adquiera el bot para venderlo. Les deseo una feliz noche a todos. Nos vemos en otra ocasión y estaremos entregando mejores bots y una Sofía en una mejor versión más adelante.